pasa, ¿verdad? A ver si el Key le reconoce, ¿verdad? Eh, el PuTTY puedes usar como puerto serial, sí, para conectarte, pero al principio tiene que correr un programa en el kit, ¿verdad? Eh, yo no sé si tenés el programa, a ver si- si- seguro. Ujú, pero seguro que sí. Pero el problema es que no vas a saber, pues, como no sabes qué es, no sabes si transmite algo por el puerto serial o no, ¿verdad? No, no fácilmente, por lo menos, ¿verdad? No. En todo caso, podrías tal vez hacer un programa que te pase pero sí, no, no, no es posible. Así nomás no va a ser posible. Se supone que eso no, sí, sí, se supone que eso no tiene luego que ser fácil, ¿verdad? Porque para que no pirateen, digamos, el programa, ¿verdad? Pero la verdad que no sé. Bueno, yo voy a ver el otro problema también, ahora que me acuerdo que me hace recordar, ¿verdad? Era un problema con el debugger también. Con el debugger no estaba instalado el Stellantis, el driver pero en el Kale era el problema. No, no, no me acuerdo. Tengo que buscar para recordar. Eh, pero bueno, esos detalles quisiera ya que justamente hablando de todo esto, fijar ya la clase o sea, la semana que viene, quiero decir, hacer una clase presencial allá en la facultad. ¿Ustedes todos tienen portátiles, notebooks? Yo también. Sí, profe. Para entonces que lleven a la facu y hagamos una primera práctica, digamos, con el kit, ¿verdad? Para ver que esté todo operativo correctamente. Y ahí resolvemos todos los problemas que haya, si es que hay alguno, ¿verdad? No, no, no puede ser en horario de clase porque si ustedes tienen clase antes o después les va a causar problemas, ¿verdad? Entonces, a mí me quedaría bien, digamos, si fuese de mañana, ¿verdad? Cualquier día de mañana. Bueno, no cualquier día, perdón. Yo tengo clase lunes y martes, ¿verdad? Desde miércoles a viernes por la mañana. Eh, sí, Viernes me queda bien a mí mañana. ujú. Por Y ahí a si los fuera el demás, día de la clase. Yo puedo, profe, cualquier día de la semana, a la mañana. No tengo problema. ok. Sí, viernes está bien. Viernes, perfecto. Sí, antes de que venga y diga que no puede. Entonces, vamos a fijar, voy a poner ya aquí en principio en el calendario de la materia eh, el próximo viernes, entonces sería el próximo viernes 3 de septiembre a las 9, ¿les parece? ¿Sí? Clase de micro uno de 9 a 10. Esto sería en el laboratorio. No, el TIVA eh, y la compu, sí, con la que van a usar para que eh, ustedes pueden ver los eventos del calendario, ¿verdad? Del curso. O sea, en principio, bueno, no sé, la verdad que debería ser automático, ¿verdad? Porque si ustedes están inscritos en el curso, hay un calendario y entonces debería ser automático, digamos. Automático Mm, salen, a mí por lo menos. yo ya creé ahora el nuevo evento, el viernes a las 9 la próxima clase. Sí, la presencial, digamos.
Así es que ya tendrían que haber recibido, digamos, el, no También yo creo, notificación. profe. En el calendario de Sí. ustedes tendría que aparecerles ya, ¿verdad? Perfecto. Entonces, yo creo que esa sería una buena forma de también ir comunicándonos, ir viendo, digamos, lo que pasa. Yo de hecho ya puse algunos. Ese día también es el último día para algunos hitos, digamos, ¿verdad? Ese día es el día de la entrega o sea, me tienen que decir, definir el trabajo práctico ya ese día, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener claro eso ya. No recuerdo si fue aquí. Yo publiqué acá el tema del reglamento. Ah, sí, sí, aquí fue. Entonces, no sé si están todos de acuerdo con el reglamento. Así cerramos ya ese tema también. O sea, es el firma, entre comillas, del delegado del curso. ¿Quién es el relegado? ¿Perdón? Trabajo práctico, TP final, sí. Así es. Ujú. Eh, Y bueno, nombren un delegado urgente para que pueda poner su nombre aquí. Yo voto por Pablo. Ahí está. Todos votan por vos, viejo. Eh, ya está. Te pongo entonces tu nombre, no me voy a poner con tu permiso, ¿verdad? Eh, y no porque es virtual, no sé cómo se dice. Tengo que enviar eh, en formato electrónico y va a ser un lío firmar. Así nomás. Evidentemente tengo tu consentimiento. No, con el consentimiento es suficiente, me parece. Eh, lo demás es todo falsificable. Sí, así es que, bueno, cerramos entonces este asunto. Genial. La otra cuestión, bueno, entonces ya tenemos también la fecha. Perfecto. Vayan consiguiéndose los kits. Para el viernes tendríamos que tener todos los kits para que podamos usar, ¿verdad? ¿De acuerdo? En la clase práctica. Bueno, empezamos entonces la clase de hoy. Eh, voy a poner a grabar la reunión. Perfecto. Está ya grabando. Entonces, la vez pasada, en la clase anterior, estuvimos hablando de el load y el store. Hasta ahí habíamos llegado. Dijimos que también íbamos a ver las instrucciones de eh, push y pop, ¿no? Eh, recuerden que, bueno, no sé si en realidad ustedes en el sistema que desarrollaron en la clase del semestre anterior, su sistema tenía pila, su computadora, digamos, Sí, tenía, profe. tenía. Sí. ¿Y la pila dónde estaba ubicada? En la memoria. En la memoria, en el último lugar. Ya, genial. Excelente. Entonces, eh, la pila en realidad es simplemente una estructura de datos
en parte soportada por el procesador, digamos, donde se pueden guardar datos. ¿De acuerdo? Eso es, la pila es básicamente eso, ¿verdad? Es un almacenamiento temporal. Justamente se le llama pila por el hecho de que nosotros allí podemos poner una cosa encima de la otra, podríamos decir, ¿verdad? Y por lo tanto, podemos eh, sacar lo último que metimos. Ese pues es el esquema, ¿saben eso, verdad? Lo de la pila, ¿verdad? Si yo tengo una pila de objetos, por ejemplo, qué sé yo, este, y debajo tengo este, y más abajo tengo este otro, ¿verdad? Evidentemente el objeto que es más fácil de sacar es este que está acá arriba, ¿verdad? Entonces, por eso la pila es una estructura de datos del tipo eh, eh, last in, first out, se llama en inglés, ¿verdad? El último que entra es el primero que sale, ¿verdad? Entonces, supongamos que aquí pongo algo en la pila, entonces cada vez que quito, evidentemente este que está más arriba es el que va a salir, ¿verdad? Esa es la idea de la estructura de datos, ¿verdad? Esta estructura de datos en realidad se implementa en memoria RAM. Y para la implementación en la memoria RAM de este tipo de estructuras de datos, lo único que necesitamos es un registro que almacene la posición del último elemento dentro de la pila o del elemento después del último elemento de la pila. Miren, aquí la pila hay varias formas de implementarlas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nosotros podríamos implementar la pila creciendo, digamos, hacia posiciones más bajas de memoria. Supongamos que acá en algún lugar de la memoria empieza mi pila, ¿verdad? Entonces, supongamos que crece hacia posiciones más bajas de la pila. Entonces, este es un valor metido, este es otro valor metido en la pila, este otro, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, fíjense, si esta parte de aquí son posiciones altas de la memoria, esta parte de aquí son posiciones bajas de la memoria. Entonces, la implementación va de posiciones más altas a posiciones más bajas. También podemos hacer del revés, ¿eh? Empezar en posiciones bajas y ir hacia posiciones más altas de memoria. ¿De acuerdo? Porque todo eso da igual, ¿verdad? Exactamente igual. Lo único que el que diseña esta herramienta tiene que tenerlo claro y tiene que hacerlo correctamente, ¿verdad? Nada más. El otro tema que es variable es si el stack pointer, este es registro especial, recuerde que es el registro número 13, si mal no recuerdo, ahí vamos a revisar un poco eso, ya que estamos aquí, ¿verdad? El registro creo que era el registro número 13 del conjunto de registros no, sí, el registro número 13, stack pointer. Este es el registro que se utiliza para el direccionamiento de la pila, ¿verdad? Y de vuelta aquí, esto es otra vez una opción de diseño. Si queremos que el stack pointer apunte al primer lugar libre de la pila o al último lugar ocupado en la pila. Eso lo que cambia es el algoritmo de extracción y de introducción de elementos a la pila. Entonces, este tipo de cosas es ya a elección, digamos, del diseñista, ¿no? En el caso del eh, ARM, en este momento no me acuerdo cómo es que funciona, pero lo vamos a ver enseguida, ¿verdad? Podemos revisarlo y les voy a ya mostrar un poquito. Vamos a empezar a usar, digamos, el Keil para empezar a escribir programitas allí y, y usar el simulador. Es muy importante que ustedes conozcan y usen el Keil. Además de que con esa herramienta vamos a escribir los programas, ¿verdad? Pero aparte de eso, esa herramienta nos puede ayudar a entender
cómo funcionan estas instrucciones, ¿no? O sea, supongamos que tenemos una duda de una instrucción, ¿verdad? Entonces, probamos la instrucción, digamos, ¿eh? Y vemos cómo efectivamente funciona, ¿eh? Bueno, y volviendo al ISA de nuestro procesador, dijimos que este procesador soporta la instrucción push y la instrucción pop. En realidad, la instrucción push y la instrucción pop son instrucciones load y store. ¿De acuerdo? Les ponen otro nombre simplemente porque por una cuestión histórica casi todos los procesadores utilizan eh, push y pop, esas instrucciones así mismo, digamos, para todo el manejo de pila. Entonces, por esa razón, ARM optó por poner, podríamos decir, como una especie de alias de estos load y store. Como digo, es simplemente un load y store porque evidentemente estamos almacenando en memoria, ¿verdad? Y se almacena en la posición dada por el registro stack pointer, ¿verdad? Así es que es lo mismo que un store, ¿verdad? El push. Y el pop es lo mismo que un load, ¿verdad? Porque evidentemente estamos sacando de una posición de memoria dada por un registro que es el stack pointer y así, ¿eh? Entonces, el stack pointer es el registro que se utiliza como direccionamiento de estos load y store, ¿eh? Pero en general la sintaxis del push y del pop es directamente así. Push, push lo que hace es envía un conjunto de registros a la pila. Bueno, aquí entre corchetes, miren, acá una cosa importante, estos corchetes no son opcionales. Pero estos son, sí o sí tienen que estar. Dentro de este corchete va la lista de registros que yo quiero salvar. Aquí tenemos un ejemplo. Push. R0, R4, R5, LR. Entonces estoy salvando en la pila el registro R0, R4, R5, LR. ¿Sí? Y lo mismo pop. Aquí tenemos la lista de recuperación, digamos, el orden, perdón, la lista que está aquí adentro también puede ser simplemente una lista separada por comas, como esta que está acá arriba, o puedo escribir así, fíjense esta sintaxis, R0-R5. Esto quiere decir, desde el registro R0 hasta el R5 y, esta coma sería la I, LR. ¿Ahí está? Entonces, con estas dos sintaxis podemos en realidad salvar también a la pila todos los registros si quieren, ¿no? Recuerden que estas dos instrucciones se utilizan generalmente para un almacenamiento temporal. Se envía a la pila un valor que queremos guardar temporalmente para recuperar un poco más adelante. Esa sería la idea del uso de la pila. Además, también recuerden que lo que entra al último es lo primero que sale. Ese orden también es importante, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con eso para que esto haga lo que efectivamente yo quiero que haga, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo de esto ya en el Keil. Voy a arrancar aquí el Keil en mi máquina. Un momentito. Tengo ya aquí un proyecto creado. Voy a usar el proyecto que siempre tengo, que es un proyecto que le llamo cosas variables. O sea, aquí ya tengo varias pruebas. Tengo que ver cuáles. Sí, sí. ¿Desde dónde se te cortó? Lo- Cuando abrí el programa. No, yo lo que decía nomás es que tengo ya un proyecto aquí que es un proyecto Profe, se corta un poquito. y ahí, en serio.
Sí, entonces probablemente sea en casa el problema, ¿vale? Eh, bueno, a ver. Mm, en realidad Me cortó otra vez, profe. ya no estoy que tengo ya. Otra vez se cortó. Y bueno, no sé qué está pasando aquí. Eh, bueno, repito otra vez, ¿verdad? Como digo, simplemente estos son proyectos, este es un proyecto que yo tengo, donde eh, ya tengo armado el proyecto y pongo aquí para probar, digamos, para jugar un poco con las instrucciones. Eso nomás es lo que dije. Nada importante. Le llamo prueba, eh, eh, simplemente por eso, porque es una prueba, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Ahí se escuchó todo o no? Sí, profe. Que, bueno, voy a comentar un poco aquí algunas cosas. Esto es de años anteriores. Entonces voy a ir comentando algunas cositas aquí. Este es básicamente la plantilla que hasta aquí, digamos, es la plantilla que yo ya les pasé básicamente, ¿no? Entonces, aquí se pone, digamos, todo lo que sea inicialización del sistema, ¿no? A partir de este underscore main. Y aquí el loop infinito, que recuerden siempre tiene que estar. Porque como ya les decía, en este sistema no tiene sentido que un programa termine, no tiene ningún sentido, ¿eh? Porque el micro en realidad no puede parar de ejecutar su programa a no ser que se apague la tensión, digamos, ¿verdad? Entonces allí se apaga todo. Bueno, vamos a poner aquí, voy a poner aquí una instrucción. Vamos a mirar cómo funciona la instrucción de push. ¿De acuerdo? Y voy a salvar solo un registro. El registro R2, por ejemplo. ¿Sí? Y después voy a hacer un pop, pero al registro R3. ¿Sí? Ahí está. ¿Pueden distinguir? A ver si puedo agrandar un poquito más. Ah, buenísimo. Puedo agrandar. Allí se ve mejor. Sí, se ve bien, profe. Entonces, push de R2, pop de R3. O sea, miren, cuidado porque, ¿qué es lo que hace push? Guarda el contenido de R2 en la pila. ¿Y qué es lo que hace pop? Saca lo que está en la punta de la pila y guarda en este registro. ¿De acuerdo? Repito, push toma el contenido de R2 y lo pone en la pila. Pop lo que hace es saca lo último que entró en la pila y lo pone en R3. ¿A qué instrucción equivale esto? Load. No, pero lo que hace esas dos instrucciones, ¿a qué equivale? Equivale a una sola instrucción del... Y push lo que hace es, toma el contenido de R2 y lo tira en la pila. Y pop lo que hace es quita de la punta de la pila y pone en R3. Y move directamente los registros. Así mismo. Esto es lo que hace esa secuencia de instrucciones. ¿Verdad? Copia R2 en R3. ¿De acuerdo? Vamos a ver, pero lo que queremos en realidad es estudiar un poquito las instrucciones push y pop. ¿Se entiende lo que dije antes, verdad?
Sí, profe. Bueno, ensamblé el programa, no hay errores ni warnings, entonces voy a simular, opa, aquí no sé si está puesto el simulador, está puesto el simulador, perfecto. Entonces, aquí tenemos los registros de propósito general, esto creo que ya hablamos, ¿verdad? Como ya les decía aquí, tenemos que ir a la función main. Ahora, hoy espero poder ver cómo se llaman las funciones, pero aquí esta es una llamada a función, ¿verdad? Estos dos que están acá. Vamos a ver después, ¿no? Entonces aquí vamos al main, aquí estamos en el main, y ahí se va a ejecutar la instrucción push. Fíjense aquí, este es el registro stack pointer, es el registro número 13. Y si se fijan, la posición de memoria donde está el stack pointer en este momento es la posición 200000200, hexadecimal. Fíjense, esta es la posición a la cual apunta el stack pointer en este momento. Voy a poner aquí, en este cuadradito que está aquí, aquí me muestra el contenido de la memoria. Esta es la memoria del procesador. Y voy a poner esa dirección que está ahí. Entonces, ahí está, ¿verdad? La posición 2000200 contiene ahora mismo 0. Y voy a ejecutar. Dijimos que esta instrucción lo que hace es mete en la pila. Fíjense que nosotros ahora mismo, yo no sé, digamos, si la pila crece hacia posiciones más altas de memoria o más bajas de memoria, ¿verdad? Tampoco sé si el valor del program counter es el valor, perdón, el valor del stack pointer, quiero decir, es el valor de la posición libre de memoria o es el valor de la siguiente a la libre, ¿verdad? Perdón, de la última ocupada, quiero decir. Entonces, todas esas cosas las vamos a ver ahora, ¿verdad? Porque tenemos acceso aquí a todo, ¿verdad? Podemos ver todo en este sistema. Así que esa es la ventaja de tener un simulador. Entonces, voy a ejecutar el push. Acabo de ejecutar el push. Fíjense, el valor del program counter, el stack pointer, quiero decir. 1FC. ¿Qué pasó con el stack pointer? Claro, el valor anterior era 200000200. ¿Qué pasó con el stack pointer? Está apuntando al otro lado ahora. No, ya, eso sí, eso es clarísimo. Pero ¿qué pasó con el stack pointer? Yo les dije lo que hace el push, ¿no? ¿Qué significa ese valor entonces? Que en esa posición está guardado R2. ¿En qué posición? En 200. El que termina en 1FC. O sea, no veo también de acá. Ajá. Ok. Y voy a poner esto. Ahí está. Efectivamente, ¿eh? Este valor está, bueno, no sé si lo ven ustedes ahí, está en un color gris un poquito más claro. Eso quiere decir que se acaba de escribir el valor. Vamos a repetir esto. Voy a repetir esto y vamos a hacer un pequeño cambio aquí. Eh, voy a poner, voy a modificar el valor de R2 para que podamos ver que cambia, digamos. Eso es algo también que es bueno en el simulador. Yo puedo aquí cambiar el valor de este registro, ¿no? Voy a ponerle OA. ¿Ok?
Y ahora voy a ejecutar de vuelta el push. Fíjense, ahora la dirección que se ve aquí es la 1FC. Si yo ejecuto, pero el valor actual del stack pointer es 200000200. Entonces, si yo ejecuto el push, fíjense lo que pasa. Aquí en esta posición de memoria se guarda el valor del contenido del registro RA. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar? Hablamos de dos problemas. ¿Vean? ¿Hacia dónde crece la pila? Hacia arriba, hacia las posiciones más chicas. Hacia posiciones más bajas de memoria. ¿De acuerdo? Porque iniciamos en la posición, antes estaba aquí, 0x200000200, ¿verdad? Y ahora tiene, después de un push, tiene 200001FC. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos valores? ¿Por qué 4? El stack pointer es el registro. El ¿De stack. memoria? Son 4 posiciones de memoria. ¿Y por qué son 4 posiciones de memoria? Por 32 bits cada registro. Así mismo. Y además, fíjense, se reduce. O sea, quiere decir que crece de posiciones más grandes de memoria hacia posiciones más bajas de memoria. ¿De acuerdo? Y el stack pointer apunta a qué? Pero esa era la otra pregunta. Dijimos que podría apuntar a la primera posición libre de la pila o a la última posición ocupada de la pila. En este caso no está apuntando a la última posición ocupada. Sí, efectivamente, porque fíjate el valor de 1FC y todo lo demás, ¿verdad? 200001FC apunta al valor que contiene o contenía el registro R2, ¿verdad? Por lo tanto, apunta efectivamente al último valor introducido en la pila. O lo que es lo mismo, apunta al último lugar ocupado de la pila. ¿De acuerdo? Entonces, esas dos informaciones, la verdad, como digo, no es una cosa muy importante esa porque evidentemente el hardware funciona bien, ¿verdad? Así es que no hay problema por eso, pero les muestro nomás esto para que vean que aquí tenemos las herramientas adecuadas para entender todo lo que pasa. Y eso es muy importante, porque tenemos que entender lo que pasa, ¿no? Para poder escribir un programa se tiene que entender lo que pasa, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, y aquí voy a ejecutar el pop. ¿Qué va a pasar aquí? Después del pop, ¿qué vamos a tener? Esteban, Y ¿qué va a pasar después del pop? el stack pointer va a pasar otra vez a la posición original, o sea, la 20.200 creo que era. Sí. Y algo más falta. Sí. Depende, y si ahí tenía todo 000, así se va a quedar la posición de memoria. Y si tenía un registro anterior, va a tener ese valor. Eso. ¿De qué posición de memoria estamos hablando?
en la nueva que va a tener el stack pointer. Pop, pop, ¿por qué modificaría el stack pointer? O sea, quiero decir, el stack, ¿por qué modificaría? ¿Qué es pop? ¿Qué era que hace pop? Sacar. Sacar. Entonces, en realidad pop no modifica absolutamente nada en la pila. ¿Qué es lo que modifica? El puntero de pila no. Y una cosa más te falta, ¿verdad? Sí, pero no sé qué es. ¿Y para qué ejecutamos pop? Vos dijiste bien, ¿verdad, Esteban? Para sacar el valor de la pila. No, esperamos un momento. Vuelvo a repetir la pregunta, ¿verdad? ¿Para qué usamos el pop? Para sacar un valor de la pila, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con ese valor? Tiramos. No le pones a otro registro. Sí, se guarda en un registro. Exactamente. ¿Y en qué registro se guarda? R3. R3, en este caso. R3. Ya. Entonces, dos cosas pasan, ¿verdad? El stack pointer se incrementa, en este caso, ¿verdad? Porque estamos sacando de la pila, y el valor sacado de la pila es puesto en el registro de destino, que es el destino del pop, que es R3 en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos que ver acá en el conjunto de registros? Después del pop. El valor de R3. Ajá. ¿Qué va a ser? ¿Cuál va a ser el valor de R3? Ajá. A 8 veces. Sí, así mismo. Voy a ejecutar. Allí está. Y como ven, R3 vale A 8 veces. Y fíjense, el valor del stack pointer está de vuelta en el valor inicial. Una cosa, fíjense aquí en la memoria. El valor A sigue estando ahí, ¿eh? ¿De acuerdo? Recuerden que el pop es un load simplemente, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, no se modifica el contenido de memoria. Simplemente se copia de la memoria al registro. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Bueno. Y esto es el push. Podemos, si quieren, probar algún... por ejemplo, voy a poner aquí que se salve el registro R0 al R12. O sea, todos los registros de propósito general voy a salvar. Y aquí voy a poner que se recuperen en el... no, voy a hacer lo siguiente. Para que podamos ver nomás lo que pasa, ¿no? Voy a poner aquí de R0 a R4. Son 5 registros, ¿verdad? Los que estamos salvando aquí. Y voy a recuperar desde R3, 3, 4, 5, 6, 7, hasta R7. ¿De acuerdo? Así. Voy a salvar de R0 a R4, o sea, este registro, este y este, que son 5, y los voy a recuperar en R3, 4, 5, 6 y 7. Voy a darle valores aquí para que podamos identificar los registros. Voy a ponerle aquí a este 1, a este le voy a poner 2, R2 tiene todo A, vamos a cambiar eso, vamos a poner 3, este que es el registro 4, el registro 3, le voy a poner el valor 4 y al último registro le voy a poner el valor 5. ¿Ok? Entonces de R0 a R4 tenemos los valores 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente. Voy a ensamblar de vuelta este programa y
Vamos a ver si no hay ningún error. No hay ninguno. Y vamos a ejecutar el programa ahora. ¿Qué va a pasar aquí ahora? ¿A qué posición, a qué valor va a llegar el stack pointer? ¿Qué valor va a tener el stack pointer después del push? Nicolás, ¿cuál sería el valor del stack pointer después del push? Y debería irse 20 posiciones más arriba. Abajo, Sí, 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 abajo. abajo. Abajo, sí. O sea, se tiene que, a este valor le tenemos que restar 20. Sí. ¿Ok? Perfecto. Ese valor menos 20 es el valor 1EC. ¿De acuerdo? Allí está mostrando la posición de memoria del valor 1S. Me cambió de vuelta los valores de los registros. Voy a volver a poner los valores que dijimos que íbamos a poner. 1 aquí, 2 aquí, 3 aquí, 4 aquí y 5 aquí, ¿no? Perfecto. Y voy a ejecutar el push aquí, ¿verdad? Ejecuto el push y fíjense, ¿qué tenemos en la memoria? ¿Ven? 0, 01, 00, 00, 00. Este es el contenido del primer registro, el R0. 02, 03, 00, perdón, 02, 00, 00, 00 es el contenido del segundo registro. Aquí está el 3, aquí está el 4 y aquí está el 5. Fíjense. Y el nuevo valor del stack pointer es 2000001EC. Perfecto. Bueno, fíjense, estos son entonces, acá empezó el stack en la pila, digamos. Y estos son los valores que están ahora salvados dentro de esa pila, que son en total 5 valores de 32 bits cada uno. Y ahora hacemos el push. ¿Qué va a pasar aquí? Perdón, el pop, quiero decir. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a ver aquí en el conjunto de registros? Y del R3 al R7 van a tomar esos valores que ¿Qué valores? 1, 2, 3, 4, 5. O sea, R3 va a valer 1, R4 va a valer 2, así, ¿verdad? Entonces, ahora mismo R3 vale 4, R4 vale 5 y R5, 6 y 7 valen 0. ¿Qué más va a cambiar? El stack pointer. Va a volver otra vez al valor inicial, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a ejecutar eso. Y listo. Y es exactamente lo que pasa. Fíjense, aquí es importante, digamos, el orden en el que se recupera. ¿De acuerdo? Fíjense, R0 pasa a R3. Lo que se ponga acá en el push pasa acá en el pop. ¿Ven? Eso es muy importante, ¿verdad? Porque ustedes tienen que saber dónde van a recuperar lo que están guardando. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces, siempre se mantiene el mismo orden del push en el pop.
¿sí? Lo cual es lógico, digamos, pero bueno, es importante entender eso. ¿Se entiende? El push y el pop. ¿Alguna pregunta por aquí? Se entiende, profe. Genial. Voy a, voy a llamar la lista un momentito antes de que se me pasen y así cerramos ya ese tema también. Guillermo Apodaca. Nicolás Escurra. Está, Presente, ¿verdad? profe. Gracias. Esteban Gamarra. Está Presente. también. Sí. Matías Gil. También. Presente. Pablo Idoyaga está presente también. Y Diego Miranda no está. Guillermo me pareció que se conectó un momento, ¿verdad? Sí, se desconectó hace 10 minutos por ahí, profe, por así que. Ah, ok. Bueno, vamos. Y el Miranda, Diego Miranda, él es nuevo, me parece, en la lista, ¿verdad? No recuerdo haberle llamado anteriormente. Terminó de escribirse hace poco. Mm. Perfecto, bueno, él está ausente hoy, ¿verdad? Eh, Supongo que sabe, ¿verdad? Que la asistencia es ahora controlada. Todos sabemos, ¿verdad? Ah, ok, bueno. Perfecto. Entonces, sigamos con nuestras instrucciones. Ya le conocemos al push y al pop. Como le digo, la idea de esto es que yo pueda salvar temporalmente un valor y después recuperar. Vamos a mirar un poquito más algunas instrucciones. En particular, lo que ahora me interesa mostrarles son las instrucciones de llamadas a subrutinas o a funciones. Para programar es muy importante poder construir subrutinas o funciones, porque necesitamos poder ser óptimos, digamos, nuestro código, ¿verdad? La razón por la que existen las subrutinas es porque nosotros podemos escribir una vez nomás un programa y ejecutarlo las veces que hagan falta, sin necesidad de escribir n veces la misma cosa. Para eso sirven las rutinas. Es una herramienta fundamental en la programación, no importa si es en un lenguaje alto nivel o en Assembler. Entonces vamos a mirar aquí las instrucciones que sirven para hacer eso en el caso de del conjunto de instrucciones del ARM. Y son básicamente dos. Esta, VL, que significa, VL significa Branch and Link en inglés, ¿verdad? Es Branch and Link. Es esta instrucción que está aquí, ¿verdad? Y VX, no sé qué significa, no me acuerdo de este momento. Podemos mirar el manual para ver qué significa, ver instrucciones de salto. Aquí están. Salto. VX, branch indirecto se llama. Bueno, no tiene nada que ver la letra X con... Aquí está, branch indirecto. Está en la, en la página número 200. Y aquí, fíjense, es VL, está aquí, ¿no? Esta instrucción VL y VLX
instructions, escriben la dirección de la siguiente instrucción en el registro Link Register, que es el LR, que es uno de los tres, el registro 14, aquí dice, ¿verdad? Uno de los tres últimos registros. Profe, a mí se me cortó ahora. Entonces, están a la posición, perdón. Estamos, estoy con problemas entonces aquí de internet. Bueno, a ver si vuelvo a repetir. ¿Desde dónde se quedaron sin ¿No empezaste escuchar? esto por ahí? ¿Cómo? ¿Cuándo empezaste esta explicación? ¿Sí? Bueno, les decía que dos instrucciones usan las llamadas subrutinas, que es VL y VX. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Voy a ir de a poquito y comprobando que hayan escuchado, ¿verdad? Fíjense, VL, esta instrucción, y VLX es una instrucción similar. VLX no la vamos a ver, vamos a ver solo VL. VL lo que hace es salta, dice, aquí fíjense, todas las instrucciones de branch saltan a la dirección indicada por label. ¿Ok? Branch label, VL label, estas instrucciones saltan incondicionales en principio a label. Eso se escuchó, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre V, que ya vimos, y VL? Y la diferencia es que además de saltar, guarda la dirección de la siguiente instrucción en el registro LR. ¿Se escuchó eso? ¿Sí? Sí, profe. ¿Ok? Eso es en realidad lo que hace esta instrucción. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que es el link register? Y es justamente el registro donde se guarda, digamos, la dirección de retorno, sería. ¿Verdad? Porque si yo salto a una subrutina, ¿dónde voy a volver? En la instrucción siguiente del salto. Así funcionan en todos los lenguajes las llamadas a funciones. ¿De acuerdo? Entonces, el link register es la instrucción, guarda la instrucción de retorno, o sea, la posición de retorno. Y VX, esta instrucción que está aquí, fíjense, VX, VX tiene aquí un registro, se le pone un registro aquí. Y lo que hace es VX es saltar al valor, al contenido de RM, básicamente. Aquí hay un tema de usage, fault exception y demás, que no vamos a hablar. En realidad, estrictamente hablando, el bit menos significativo de RM no se utiliza, estrictamente hablando. Es un identificador de error. No vamos a hablar más de ese tema, pero básicamente VX salta al contenido de RM. Entre paréntesis, ¿cómo se hace eso en hardware? ¿Qué significa eso en hardware? Saltar a una determinada posición dada por un registro. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, la verdad que no sé si, no puedo saber si están pensando, se cortó el internet. Comprensible.
¿Se entiende lo que pregunto? Pues ese puede ser un problema, digamos. Profe, ¿podrías, o sea, a nivel de hardware, podría ser un decoder o algo así? No, no es un mejor. En el procesador, ¿qué es lo que ocurre, digamos? Aquí, porque dice VXLR, salte a la posición dada por el contenido de LR, que es este registro que está aquí. ¿Qué es lo que hace el procesador realmente? Para ejecutar ese salto. No tendría que poner esa posición en el program counter. Sí, eso es lo que hace. Así mismo. Porque en realidad cualquier salto significa modificar el program counter. Eso es lo que significa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando se escribe una instrucción como esta de XLR, en realidad lo que el hardware hace es copiar el contenido de LR a program counter. Y eso es todo, ¿no? En realidad. Es muy sencillo desde el punto de vista hardware, digamos, esta instrucción que está aquí. Bueno, creo que aquí tengo lo mismo que estaba diciendo, pero en mi transparencia, ¿verdad? VL funciona igual que V, salte siempre, en el sentido que salta a una posición de memoria que se le da con la etiqueta, solo que a diferencia de V, VL guarda la dirección de la instrucción siguiente en LR. ¿De acuerdo? Y VX lo que hace básicamente es también algo parecido a V, solo que en realidad la dirección de salto está dado por el contenido de este registro. En otras palabras, como ya les dije, el contenido de LR se copia a PC, ¿verdad? Y eso es básicamente el salto. Miren que VX, en realidad, aquí yo puedo poner cualquier registro, no solamente LR. Pero si pongo LR y antes hice un VL, entonces este es el retorno y este es el salto a la subrutina. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? ¿Puedo repetir, profe, lo último? ¿Qué sería lo último? La última... Yo lo que digo es, así como VX, no necesariamente tiene que aquí tener LR. Yo puedo poner aquí cualquier registro. Sí, sí. ¿De acuerdo? Entonces, pero si tiene LR, esto es un return, un retorno de una función. Ah, Siempre que al llamar a la función haya ejecutado VL. ¿Verdad? Si VL guarda la dirección de la instrucción siguiente, entonces esa es la posición de retorno. Entonces VX retorno. o sea, profe, con el VXLR salís más o menos de tu función. Retornase. A la instrucción que estabas ya antes. A la siguiente. A la siguiente de donde se llamó a la rutina. Ya, ok. De acuerdo, porque ¿cómo funciona? A ver si aclaramos esto, digamos. ¿Cómo funciona una llamada a subrutina? Porque ese es el tema, ¿verdad? Principal. Supongamos que esta sea nuestra memoria, ¿verdad? Si en alguna parte mi programa llama a la función, supongamos que este sea una instrucción VL a la función func, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde tiene que retornar? Y tiene que retornar a la siguiente instrucción, que sería esta que está aquí. Sí. Por eso VL guarda esa dirección en el registro LR, Link Register, ¿verdad? Entonces salta a la rutina, ¿verdad? Que estará en otra posición de memoria, obviamente, y aquí está la rutina, y aquí se ejecuta nuestra rutina, y en algún momento va a estar la instrucción aquí, VX LR. Como LR contiene la posición de la instrucción siguiente al VL, entonces el programa retorna
aquí. ¿De acuerdo? Entonces es un retorno. Lo mismo pasa si volvemos a usar otra vez. Supongamos que aquí vuelvo a usar la misma función. VL funct. La misma cosa. Solo que ahora LR va a tener el valor de esta instrucción que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces al irse acá, el retorno se va a producir en realidad acá. ¿Ok? Eso es el chiste, digamos, ¿verdad? Esa es la idea de las funciones. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, creo que nosotros eso usábamos también, o sea, en nuestro programa, pero le llamábamos interrupción. Pero la verdad que ese nombre no debe ser esto, digamos. La interrupción se producía por un evento hardware, seguramente, Sí, sí. no por una instrucción, ¿verdad? Sí, me parece que Sí, sí, profe. profe. Era cuando, por ejemplo, otra cosa tenía prioridad encima de tu instrucción. Sí. O otro programa, por ejemplo. A eso se le llama interrupciones. Vamos a hablar de eso también aquí, ¿verdad? Pero en realidad esto no son interrupciones, pero se parece mucho en el sentido de que salta a una rutina y después vuelve de donde salió. En ese sentido, la interrupción hace lo mismo, ¿verdad? Pero en este caso, la llamada se desencadena por la ejecución de una instrucción. En la interrupción no pasa eso. No es por la ejecución de una instrucción, sino es por un evento que ocurre normalmente fuera del propio procesador. ¿Estamos? Entonces vamos a escribir un programita aquí que haga una llamada a una subrutina para probar estas instrucciones, ¿verdad? Voy a construir aquí una subrutina que en realidad no haga nada, digamos, ¿verdad? Le voy a llamar función. ¿De acuerdo? Y lo único que voy a poner aquí es VXLR, que retorne, digamos. ¿Ya? Y aquí voy a poner, en vez de push, voy a poner VL función. ¿Okay? Entonces, de aquí saltaríamos aquí, esto se ejecuta y retorna de vuelta aquí. En realidad, perdón, aquí, que sería la instrucción siguiente. Esto se está ejecutando todavía. Voy a parar el simulador. Voy a salvar esto y ensamblar el programa. No hay ningún error, perfecto. Entonces vamos de vuelta al programita, a la ejecución de nuestro programa. Y bueno, aquí tenemos la llamada a la función. Fíjese el valor que tiene el program counter actual, 288. Aquí arriba, en esta ventana, yo no estoy seguro si ustedes cuando arranquen el programa les va a aparecer esta ventana. Esta ventana se llama disassembly. O sea, esto lo que nos muestra esta es la posición de memoria donde se encuentra esta instrucción. O sea, fíjense, es el valor de infinito, digamos. Es la posición de memoria donde se encuentra esta instrucción. Este es el código de operación en binario, digamos, de la instrucción propiamente. Fíjense, son 32 bits, F000, F801, corresponde a VL función. Y este que está aquí es el assembler. De acuerdo, entonces si ustedes se van un poquito más abajo, en el disassembly, aquí aparece la función, ¿verdad? Porque fíjense, esto está acá y lógicamente función está después, ¿verdad? En la memoria, ¿verdad? Y aquí efectivamente está la función. Fíjense la posición de memoria que ocupa la función. Es la 0000028C. Y el código de operación de la instrucción que está aquí es B. Aquí hay un... A ver. De acuerdo.
Aquí tenemos un pequeñísimo problema. A ver, voy a tratar de agrandar un poquito más esto. Eh, este, hay un problema aquí, digamos. Este disassembly, en realidad, este ensamblador es inteligente, entre comillas, ¿no? En el sentido de que intenta optimizar el trabajo que estamos haciendo. Yo puedo desactivar las optimizaciones al ensamblar, pero en general él intenta optimizar. Eso puede ser un problema cuando estamos jugando, como estamos haciendo ahora, ¿no? Porque fíjense aquí, en realidad mi instrucción VXLR se transformó en una instrucción de salto, ¿verdad? En V. V y a main, dice, ¿verdad? De acuerdo. Parece extraño, digamos. Acá está main, ¿no? Pero ¿por qué pasa esto? Bueno, y es por lo que les decía, en realidad es la optimización que hace el programa ensamblador. Fíjate aquí, yo le digo que retorne y retorna aquí. Y de aquí le mando otra vez aquí, ¿verdad? Infinito aquí es igual que main. Como acá no hay ninguna instrucción de por medio, entonces esta etiqueta main y esta etiqueta infinito en realidad son la misma. Es la misma posición de memoria. Entonces, en vez de hacer un salto indirecto aquí, ¿verdad? De aquí y de aquí me voy aquí, él dice, ah, no, este está haciendo una tontería, entonces yo le voy a poner que salte a main directamente, que es lo que hace. Esto, como les digo, pasa porque yo aquí estoy haciendo un programa que en realidad no tiene ningún sentido, ¿verdad? Una función que no hace nada, no tiene sentido. ¿Para qué escribir una función que no hace nada? Y lo mismo que esta llamada funciones no tiene tampoco sentido, ¿verdad? Por lo menos esa no me simplificó, ¿verdad? Aquí está el VL todavía, ¿verdad? Pero bueno, eso para que tengan en cuenta. Como les digo, en la varita mágica se le puede decir al ensamblador que no optimice el assembler. A veces, como digo, es conveniente eso para estudiar un poquito. Pero bueno, vamos a ver cómo se ejecuta por lo menos el VL, que sigue estando ahí, ¿verdad? Dijimos que VL hace saltar el programa a la dirección dada por el VX, que es esta que está acá, 0000028C. ¿Qué va a cambiar acá cuando yo ejecute esta función, esta instrucción? ¿Qué va a pasar aquí en el conjunto de registros? LR va a cambiar. Exactamente. ¿Y qué valor va a tener? 00028C. Exactamente. Este que está aquí. Sí mismo. Fíjense, el R tiene ahora otro valor, 39D, dice aquí al final. Mira, voy a ejecutar esa instrucción. Y fíjense aquí, ahora dice 28D. Cuidado acá. En realidad, recuerden que el último bit de este LR en realidad no se usa. ¿De acuerdo? Eso es importante porque aquí aparece 28D, ¿verdad? ¿Por qué aparece 28D? Y vamos a mirar un poquito eso. Voy a poner aquí en binario ese valor, 28D, y compararlo con 28C, que es el que dijimos que tenía que ser, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 0010, 1000 y D es 1101. ¿De acuerdo? Y voy a convertir esto a binario aquí. 0010, 1000 y aquí es 1100. ¿Ven? Entonces, la diferencia está en el último bit. ¿Está? Recuerden, ese bit en realidad no se usa en el ARM.
¿Está? Sobre todo para las direcciones de memoria cuando se trata de instrucciones. No se usa. ¿Por qué no se usan? Esta no es una pregunta fácil, ¿eh? Pero alguien podría decirme. Para mí que nadie tiene idea, profe. Sí. Como les dije, no es una pregunta sencilla, ¿eh? Profe, ¿no habías dicho que era para corrección de errores? Sí, pero esta como es una dirección de memoria, en realidad, ¿por qué queda libre este bit? En realidad lo que pasa es que queda libre y se usa para errores. Para eso se usa. Pero, ¿por qué queda libre? Digamos, si es una posición de memoria, la posición de memoria tiene que tener todos sus bits, ¿verdad? Les voy a decir por qué, ¿verdad? Y como digo, la cosa no es muy sencilla, digamos, ¿verdad? O sea, ustedes no tienen luego por qué saber estrictamente, ¿verdad? Porque de eso no hemos hablado antes, ¿verdad? El asunto es que cada instrucción de este procesador es la más chica de 16 bits. ¿Se acuerdan de eso? La thumb 2, el conjunto de instrucciones de este procesador, tiene instrucciones que son de 16 bits y tiene instrucciones que son de 32 bits. Fíjense aquí, E7FC, esta instrucción tiene 16 bits. Esta otra instrucción tiene 32 bits. ¿Qué quiere decir eso? Perdón, me falta agregar una cosita más. En principio, todas los valores de 32 bits tienen que estar en posiciones de memoria múltiplos de 4. Eso es, hay una razón de hardware para eso, ¿verdad? Pero las posiciones de memoria, los valores que sean de 32 bits, tienen que estar siempre en posiciones de memoria múltiplos de 4. Y aquellos que son de 16 bits, tienen que estar en posiciones de memoria múltiplos de 2. Entonces, por eso es que no se usa el bit más significativo de la dirección, porque este bit más significativo de la dirección es siempre 0 en realidad. Porque si para que un valor en binario sea par, el bit menos significativo tiene que ser 0. Por lo tanto, este bit en realidad no hace falta almacenar. Por eso es que se reemplaza y se usa como si fuese una bandera de error. ¿Está? Vamos a ver si tenemos un poquito más de tiempo. Le vamos a hablar un poco más de detalle con esto. Pero les comento nomás eso para que sepan. Les digo eso porque van a encontrar esas discrepancias, ¿verdad? Habíamos dicho que aquí debería ser 28D, pero termina siendo, 28C, pero aquí en el link register se guarda 28D, ¿verdad? Entonces hay un problema ahí, ¿verdad? Aparentemente. Pero en realidad no es un problema porque si se fijan, al ejecutar, voy a ejecutar la instrucción. ¿Ven? Al ejecutarse el branch en link, se ejecuta esto y volvemos aquí. El valor de program counter es 28C, a pesar de que el link register es 28D, ¿verdad? Habíamos dicho que el return lo que hace es copia el link register al program counter, ¿verdad? Pero copia mal, ¿verdad? Porque el D copió como C. En realidad lo que hizo fue olvidarse del bit menos significativo y cargar con 0.
Eso es lo que pasa, ¿no? Este tipo de cosas les comento, como les digo, porque simplemente van a ver ese tipo de cosas al ejecutar las instrucciones, sobre todo en todo lo que sea saltos, y para que estén al tanto de que ese tipo de cosas puede pasar, ¿no? Hay una discrepancia de un bit aquí. ¿Está? A ver si el semestre que viene en Micro 2 podemos ver mejor ese tema. Vamos a hacer un ejercicio ahora con esta nueva instrucción. Perdón, en realidad me falta un poquito más de teoría antes de poder eh, pasar a los ejercicios. Vamos a hablar de lo que se llama el Application Binary Interface. Esto, Application Binary Interface, es un estándar establecido por los fabricantes, en este caso ARM, para que cualquier función pueda ser llamada sin importar el lenguaje que se utilice. A ver, trato de explicarme mejor. En el lenguaje C, ustedes saben, existen las funciones, ¿verdad? Yo puedo escribir una función. En el lenguaje Python también, ¿verdad? Yo puedo escribir una función. Y en el lenguaje Assembler, estábamos viendo, también puedo escribir una función. Pero no necesariamente yo puedo llamar a una función en C desde el Assembler, por ejemplo. O desde Python llamar una función en C, o desde Python llamar una función en Assembler. No, eso no es posible en general si es que no nos ponemos de acuerdo en algunos otros detalles adicionales. Y a eso de ponernos de acuerdo en esos detalles adicionales es lo que se le conoce con el nombre de Application Binary Interface. No traduje porque la verdad que no queda muy bien en español y no me sale ninguna traducción inteligente en este caso. En otras palabras, ¿qué es lo que tenemos que ponernos de acuerdo? Evidentemente, Python y C utilizan también la instrucción VL y VX para retornar. VL para saltar a la subrutina y VX para retornar. Ahí no está el problema, sino el problema está en el paso de parámetros y los valores de retorno de esos parámetros. Perdón, me equivoco, dije mal. Son los parámetros de la función y el valor de retorno de la función. Y además, ¿qué pasa con las variables locales? Vamos a recordar un poquito. En el lenguaje C, voy a escribir aquí el prototipo. Vamos a mirar, voy a poner aquí una función cualquiera en el lenguaje C. Aquí está. String cat, por ejemplo, ¿no? Este es el prototipo de la función. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los parámetros de esta función? Los punteros del destino y el source. Este valor y este valor. Entonces son dos parámetros. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el valor de retorno de esta función?
Hola. Puntero a la dirección de la cadena. Sería sí, un char asterisco, ¿verdad? Este sería el valor de retorno, ¿verdad? En el lenguaje C, las funciones pueden tener un valor de retorno o ninguno. Bueno, en otros lenguajes, tipo por ejemplo MATLAB, me imagino que ustedes conocen, ¿verdad? Yo puedo hacer que retorne, una función puede retornar más de un valor, ¿verdad? Pero en general, en el lenguaje C, retorna solo uno. Otra pregunta más con respecto al lenguaje C. ¿Qué pasa con las variables locales? ¿Qué características tienen las variables locales en una función del lenguaje C? Y solo van en la función, o sea, solo en la función existen, creo. Solo en la función existen, así mismo. Cuando la función termina, esas variables desaparecen. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ese tipo de cosas son las que se estandarizan con el ABI. Y la cosa es así. Los parámetros de la función se pasan usando los registros de R0 a R3 en ese orden. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si una función tiene un solo parámetro, el parámetro va a estar en R0. Si tiene dos, va a estar en R1, en R0 y en R1. Si tiene tres, va a estar en R0, R1 y R2. Y si tiene 4, va a estar en R0, R1, R2, R3. Si tiene más parámetros, desde los parámetros del 5 en adelante se pasan usando la pila. Ese es el estándar que establece el Application Binary Interface para el ARM en particular. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, para esta función, ¿en qué registros estarían los parámetros? R0 y R1. Sí, es más, yo puedo saber exactamente en qué registro en particular va a estar cada uno de esos. Porque en el lenguaje C se evalúa esto de izquierda a derecha. Entonces, el primer parámetro es este, el segundo parámetro es este. Entonces, este primer parámetro, ¿en qué registro va a estar? ¿O tiene que estar? R0, Exacto. Y source R1. en R1. Así mismo. ¿Ok? Entonces, si yo sigo este estándar, yo puedo llamar a string cat escrito en C sin ningún problema desde Assembler. Para llamar, tengo que poner este puntero en R0 y este puntero en R1 y ahí llamo a string cat y está resuelto el tema. ¿De acuerdo? Va a funcionar correctamente porque string cat va a buscar en esos registros el valor de los parámetros porque sigue el ABI establecido por ARM. ¿Qué pasa con el valor de retorno? Y aquí yo me voy a limitar al lenguaje C, ¿verdad? Porque es la otra herramienta que vamos a usar. En realidad el ABI establece también qué pasa si hay más de un valor de retorno, pero como digo, en el lenguaje C puede haber solo un valor de retorno y ese único valor de retorno tiene que sí o sí que estar en R0. Entonces, ¿en qué registro va a estar el puntero de retorno de string cat? En R0, ¿verdad? De acuerdo. La otra cosa, con respecto a las variables locales. Las variables locales se tienen que crear usando la pila. Si yo necesito variables locales, entonces al empezar mi función, creo un espacio en la pila y ahí voy a tener mi variable local. Entonces, cuando salgo, quito de la pila y entonces la variable, entre comillas, desaparece. Eso también es parte, podríamos decir, del estándar. Y finalmente, una última cosa que tenemos que tener en cuenta
con respecto a la Application Binary Interface es el uso de los registros dentro de las subrutinas. Y la cosa es, los registros que se pueden usar sin necesidad de salvar, o sea, yo puedo modificar sin ningún problema, son los registros de R0 a R3 y R12. Todos los demás registros de R4 a R11, si yo quiero usar, los tengo primero que salvar y recuperar después al salir de la función. O sea, desde afuera de la función, esos registros tienen que verse como si nunca fueron modificados. Entonces, por eso es que si quiero usar del registro R4 al R11, entonces tengo que primero salvar a la pila los registros y una vez terminada la rutina, recupero los registros y ahí recién retorno. Estas reglas son muy importantes. Sí o sí, nuestro programa tiene que cumplir con estas reglas. ¿Estamos? Les puedo asegurar que van a tener muy graves problemas si es que no hacen eso. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Qué bueno, les dejo un ejercicio. Escriban una rutina, una función, ¿de acuerdo? Que determine si un número es par. Voy a poner aquí el prototipo. Voy a usar lenguaje C, ¿verdad? Creo que estamos más o menos todos conociendo ese lenguaje, entonces voy a usar como herramienta el lenguaje C. Esta función, ¿qué hace? Y determina, básicamente, si n es par o no. Entonces, el valor de retorno es 0 si no es par y 1 si es par. Supongan que el int es un valor de 32 bits. ¿Ok? Antes de llamar la función es par, ¿en qué registro tengo que poner el valor que quiero saber si es par o no? R0. Y el resultado, ¿en qué registro tiene que estar? El valor de retorno. R0 también. Perfecto. Entonces, escriban esta función así como estamos diciendo. Vamos a seguir con esto en la próxima clase. ¿De acuerdo? Dale, Bueno, profe. nos veremos el próximo martes, si todo anda bien. Que les vaya muy bien, señores. Buen fin de semana. Gracias, profe. Dale, profesor. Chao. Hasta luego. Chao.